En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Cordial saludo a todos los que nos siguen por el canal, televisión, y vamos a pedirle al Señor que nos dé esta gracia de vivir este domingo realmente consagrado a Él. Así como Él se consagra a nosotros, Él está pendiente de nuestras vidas y Él quiere que justamente este día puede ser un día también donde recojamos toda la riqueza que Él ha sembrado en la semana y también lancemos esta semana que inicia. Vamos a pedirle que Él sea nuestro guía, nuestro pastor, nuestro alimento, nuestro sustento, todo lo que necesitamos para seguir avanzando en nuestra vida. Vamos a disponer nuestro corazón reconociendo humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las circunstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones donde se hallan las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel, a los jefes, a los jueces y a los magistrados. Y se presentaron ante Dios. Josué dijo a todo el pueblo: si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir, si a los dioses a los que sirvieron sus padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitan, que yo y mi casa serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor
para ir a servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres de Egipto, de la casa de la esclavitud, y quien hizo ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, y nos guardó en todo nuestro peregrinar y entre todos los pueblos por los que atravesamos. También nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran a los justos, sus oídos escuchan sus gritos, pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor, el que cuida de todos sus huesos, y uno solo no se quebrará. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad da muerte al malvado, los que odian al justo serán castigados. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Por los poetas que nacen, por las flores del camino, por el rezo de una madre, por la sonrisa de un niño, por la gente que se quiere, por el agua de los ríos, por la libertad del hombre, por tu hermano y por el mío. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Pues estas lecturas de este domingo hablan de la decisión. Hay pasajes, tanto el Evangelio como en la primera lectura lo dice directamente, ¿no? Llega todo, después de 40 años, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, de la esclavitud, entra a la tierra prometida y Josué, porque Moisés ya había muerto, reúne a todas las tribus, ya para despedirlas y cada uno pues iba a tomar una porción de la tierra, ¿no? Y entonces él dice: si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres por Mesopotamia o a los dioses de esa tierra donde van a entrar de los amorreos, donde habitan, ¿no? Dice: pero yo y mi casa, dice Josué, mi familia, serviremos al Señor. O sea, ahí hay una decisión, había varias opciones. Y el pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor. Que él mismo, y entonces ellos mismos empiezan a hacer un razonamiento. Veo que es muy importante las decisiones que tomamos en la vida. Dios quiere que las tomemos con conciencia, como una opción libre, voluntaria, consciente, responsable, y no de cualquier manera. Yo noto que en general hay un peligro y es el ritmo de vida que llevamos, y es que la mayoría de personas al final no decidamos, sino que dejamos que decidan otros por nosotros, ¿no? Y eso es muy peligroso, es como el miedo a la libertad, ¿no? De hecho, no decidir es ya una decisión. Eso es como en las elecciones, ¿no? Cuando se elige para presidente, etcétera, ¿no? Para un concejal, gobernador. Si yo dejo un voto en blanco, en el fondo estoy dando el voto al más votado, o sea, ya estoy decidiendo. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros discernamos las situaciones a la luz de la palabra de Dios y seamos críticos. Hoy más que nunca hemos de ser muy críticos, muy astutos para el bien, ¿no? Aunque dice Jesús también, mansos como palomas, pero astutos como serpientes, para no dejarnos engañar, para que nuestras decisiones nosotros las asumamos con todas las consecuencias, ¿no? Y nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo, que es muy confusa, desde el tema de salud, desde el tema político, desde el tema económico, todos los ámbitos en los que tenemos que ir también decidiendo, ¿no? Y entonces el pueblo va recordando las razones de por qué quieren decidir. Dice: no queremos abandonar al Señor, sino servirle, porque Él nos sacó de Egipto, una razón, porque Él nos llevó con grandes prodigios por el desierto, nos cuidó en el desierto, ¿no? Porque Él nos ha traído a esta tierra. O sea, ellos hacen todo un recorderis de las razones de por qué. Nosotros necesitamos constantemente buscar fundamentos de nuestra fe. O sea, ¿por qué hago las cosas? El porqué de un sacramento. Porque muchas veces es por rutina, ¿no? Por costumbre. Y hay una razón muy profunda. El otro día daba una conferencia por internet a jóvenes sobre la Eucaristía. Y ellos les quedaba, o sea, se sorprendían, porque yo les hablaba más de la parte vivencial. Yo les decía: es que la Eucaristía es un medio. El objetivo es que tu vida sea una Eucaristía. Y empezaba a ponerles
ejemplos prácticos, y ellos abrían los ojos, ¿no? Porque ellos, todas las preguntas que hacían era como si la Eucaristía fuera mi finalidad, o sea, yo estar en función de la misa. Y Jesús dice, no, yo no vengo para que me sirvas, yo vengo a servirte a ti. Entonces, por eso, pero todo eso es si la persona medita, lee la palabra de Dios y entiende las razones. De hecho, Jesús, después de la última cena, en el capítulo 13 de Juan, dice, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? ¿Lo comprenden? O sea, él alude a la inteligencia. Yo medito, comprendo, porque si no mis decisiones serán erróneas, no serán correctas, ¿no? Y entonces un paralelo a la primera lectura es el Evangelio de hoy, que es un pasaje crucial, el capítulo 6 de Juan, que coincide en todos los evangelios. Hay un momento que es el momento de la confesión de fe de Pedro, cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Y entonces en esta situación Pedro confiesa, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Pero aquí en San Juan, o sea, la situación es más crítica, ¿no? Porque San Juan describe que una multitud de discípulos empezaron a abandonar a Jesús. Ya no les gustaba el lenguaje, ¿no? Yo me di cuenta que en la Iglesia, los primeros siglos de la Iglesia, el cristianismo era de grupos pequeños, de pequeñas comunidades, porque era una opción voluntaria, libre y muy valiente, en contracorriente de un ambiente pagano, ¿no? Incluso jugándose la vida en la persecución. Pero cuando Constantino, el emperador, ¿no?, de Roma, ya oficializó el cristianismo, ya eran bautismos en masa y entonces se relajó la fe. Y parece ser que entonces, desde entonces, muchos católicos somos pues, católicos de nombre, de bautismo, de herencia, pero no vivimos esa radicalidad. De hecho, yo lo noto en grupos en la Iglesia que quieren ir en serio y la gente empieza a irse, no persevera. La gente persevera donde hay milagritos, ¿no?, donde me dan de comer, donde me siento a gusto, donde no me molestan, ¿no?, donde no cuestionan mi vida. Pero eso es un falso cristianismo. Justamente aquí Jesús empieza a apretar y al final se queda solo. O sea, en el Evangelio empieza el Evangelio, claro, cuando hacía milagros le seguían multitudes y multiplicando panes, pero a medida en que iba avanzando y hacía menos milagros, ya a la gente ya no le gustaba, ¿no? Cuando la gente lo que decía, cuando Jesús lo que quiere es que tú hagas el milagro desde tu opción responsable y cambies el mundo con tu trabajo, con tus compromisos sociales, familiares. Ahí ya no nos gusta el lenguaje, ¿no? Cuando Jesús dice, no, el que coma mi carne tendrá vida eterna. ¿Qué significa eso? Es el que asuma mi vida, el que empieza a seguir mis pasos, mis huellas, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones valientes, aunque la mayoría no lo siga, ¿no? Lamentablemente, ahora pensamos que lo que sale en Internet o lo que sale en televisión es lo que hay que obedecer. Y hay mucho engaño, ¿no? O sea, hay mucha confusión. Hemos de tomar decisiones muy valientes a la luz de la oración y del discernimiento en comunitario, en iglesia, ¿no? Escuchar qué dice la voz también del magisterio de la Iglesia, cómo discernir. Hay muchos elementos y depende de a quién demos oído, así serán nuestras decisiones, ¿no? Y luego no nos echemos para atrás o no echemos la culpa a otros. El mismo ejemplo de las inyecciones, ¿no?, que están haciendo en masa, ¿no?, pues contra el coronavirus. De hecho, las farmacéuticas, ellos no se responsabilizan de lo que te pase, pero entonces tú infórmate bien, porque tú te estás haciendo responsable al firmar. Pero eso es muy importante, luego no echar la culpa que qué me han metido en el cuerpo. Por poner ese ejemplo, tenemos que ser muy conscientes, informarnos bien y ser críticos, ¿no? Y termino con la segunda lectura, que es preciosa, ¿no?, que habla de esta unión de Cristo con la Iglesia. O sea, Jesús tomó una decisión. Antes de la encarnación, como Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viendo la humanidad, cómo estamos, como ovejas sin pastor, Él toma la decisión por ti y por mí, por amor, y asume las consecuencias hasta el final, ¿no? Pero qué bonito que Él, y pone la imagen de la Iglesia como la esposa. O sea, Él me ama y opta por mí hasta el final. Aunque la Iglesia sea infiel, ¿no?, aunque la Iglesia se desfigure el rostro. Dice aquí que Cristo se entregó por ella, por ti y por mí, dice, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, para presentársela gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Es decir, todo lo que tú, por tus opciones mal tomadas, ha desfigurado tu rostro, ¿no?, porque el pecado desfigura, en cambio, la gracia, el amor, configura con Cristo, ¿no?
hace que salga la imagen de Cristo en mí. Bueno, pues Jesús, aún así, con esa desfiguración del pecado, ¿no? Con esa vida esclava, Él se enamora de mí y opta por mí. Y se lo juega todo por mí. De hecho, en el Evangelio pone la imagen del reino como quien encuentra un tesoro. Y ese tesoro somos tú y yo. Ese tesoro es cada ser humano. Y Él, por el amor y la alegría de sacar a flote ese tesoro que está escondido muchas veces, Él vende todo, es decir, renuncia incluso a su igualdad al Padre, ¿no? Se hace hombre, igual en todo, en nosotros menos en el pecado, y va al rescate tuyo y mío. Y se hace uno contigo, se hace uno conmigo. Y esa decisión no se echa atrás. En cambio, nosotros, qué volubles somos, ¿no? Por eso dice aquí que pone el ejemplo del matrimonio. Por eso el esposo dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, el amor une, crea comunión. Hemos de pedirle al Señor que nos dé esta valentía y que ahora que vamos a comulgar con Él, sacramentalmente o espiritualmente, renovemos esa decisión bautismal. De hecho, cuando nos bautizaron de pequeños, fueron nuestros padres y padrinos que dijeron ese sí, sí renuncio al mal, una decisión firme, sí opto por Cristo, sí opto por ti, Señor, y que mi vida se oriente hacia ti. Que ahora nosotros renovemos esa opción valiente por seguir a Cristo, aunque la mayoría no le siga, o le siga aparentemente. Hoy se necesitan realmente cristianos y comunidades católicas, cristianas valientes, que se definan ante la injusticia, ante la desinformación, ante todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a pedir al Señor esta gracia y que esta Eucaristía nos renueve desde dentro. Así sea. Vamos ahora a renovar juntos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos, hermanos, a Dios Padre, que nos conceda orar con tal confianza que merezcamos obtener lo que le pedimos. Vamos a decir con fe: escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu pueblo, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que llena del Espíritu Santo, dé a conocer al mundo a Jesucristo, el único que tiene palabras de vida eterna, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por quienes piensan edificar su vida por fuera de Cristo, para que comprendan que sin Él, pan de vida, no pueden hacer nada, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los esposos divorciados o que viven sin amor, para que las palabras del Señor les conceda la gracia de la unión y la armonía, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por los enfermos, los emigrantes, los secuestrados, por los que se sienten oprimidos en su trabajo o carecen de él, para que el Señor sea su ayuda y su consuelo, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Por nosotros aquí reunidos como comunidad, para que encontremos en el pan de la Eucaristía la fuerza y la motivación que alientan nuestra vida cristiana, oremos. Escucha a tu pueblo, Señor. Y en un momento de silencio vamos a ofrecer nuestras intenciones particulares, eso que queremos poner en manos del Señor. Querido Padre, que con sabiduría guías la historia y la colmas de tus bendiciones, escucha estas y las oraciones que quedan en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
no te traigo, Señor, un corazón cansado. No te traigo, Señor, unos labios resecos. No te traigo, Señor, la pasión de los hombres, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar, sino mi corazón que ha aprendido a querer, que ha aprendido a rezar. Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sí, gloria a su nombre, para nuestro bien y el de toda su santidad. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque con tanta misericordia amaste al mundo que nos enviaste al Redentor para que compartiera en todo nuestra condición humana menos en el pecado, y para amar así en nosotros lo que amabas en tu Hijo. Con su obediencia fuimos restablecidos en los dones que por desobediencia, pecando, habíamos perdido. Por eso nosotros, Señor, con los ángeles y todos los santos, llenos de alegría, te glorificamos diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Seamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, querido Padre, celebrando ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, de optar por ti y optar con todas las consecuencias. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por todas nuestras intenciones particulares, también todas las que van escribiendo en el canal, en el chat, también por todas esas personas que nos piden oración. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a esta mente, corazón, fuerzas decididas por Cristo, sin titubear. De hecho, Jesús dice que no podemos servir a dos señores, no podemos ir a medias tintas, no podemos ser mediocres, no podemos quedarnos con el voto en blanco. Hay que decidir por Él. Y por eso en el Padre Nuestro, que es su oración y la oración de la Iglesia, nos enseña en el centro del Padre Nuestro a decir, sí, hágase. Por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un signo de paz. Paz de Cristo. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del hombre, ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz. Señor, ante tanta gente que te abandona, que te da la espalda, nos dices hoy como a tus discípulos,
¿También tú, también ustedes quieren abandonarme? Que como Pedro te digamos, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes vida. Solo tú eres la verdad. Tú eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuántas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal, que ha muerto en la cruz para las almas salvar. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro el corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando ella no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal